Me echaron de casa porque mi hermana inventó una historia sobre mí, asegurando que vendía drogas. Mis padres le creyeron sin ninguna prueba. Desde pequeña en mi familia siempre se dio mucha importancia a la imagen y los logros. Mi padre Benjamín es un hombre muy respetado en su campo y trabaja en una prestigiosa empresa de seguros. Mi madre Olivia es profesora de biología y siempre dio la impresión de ser la madre perfecta, atenta y cariñosa. Sin embargo, todo en nuestra familia tenía condiciones. Debíamos comportarnos y lucir impecables y la idea de perfección dependía de que también cumpliéramos las expectativas de mis padres. Mi hermana mayor Isabella, o Bella, como todos la llamaban, era el modelo ideal para ellos. 4 años mayor que yo, ingeniera, exitosa y con una vida que parecía ir siempre por el camino correcto. Recibía elogios constantes, premios y la admiración de nuestros padres. En cambio yo era más reservada, algo rebelde, y aunque tenía buenas calificaciones decidí seguir mi propio camino. Me apasionaba la literatura y estudié filología inglesa, lo cual nunca fue del agrado de mis padres, pero mientras no rompiera sus reglas, toleraban mis decisiones. A pesar de nuestras diferencias siempre admiré a Bella. Para mí ella era la hija que mis padres soñaban tener, alguien en quien podía confiar y de quien podía aprender. Nunca imaginé que me haría algo así. Hace 6 años mi vida cambió drásticamente por una gran mentira de Bella. En ese entonces tenía 20 años y aún estaba en la universidad, planeando mi futuro. Mi hermana, la favorita de mis padres, siempre fue vista como la responsable, la triunfadora, la que nunca se equivocaba. Mientras tanto, yo sentía que vivía a su sombra, sin importar cuánto me esforzara. Todo empezó unos meses antes de que Bella inventara su historia. Me pidió ayuda para ocultar una situación complicada en la que se había metido. Había tomado malas decisiones y necesitaba que yo encubriera lo que había hecho. Se había involucrado con gente y situaciones dudosas que me inquietaban. Quería que mintiera por ella, que le sirviera de coartada y que mantuviera el secreto como si fuera mi responsabilidad. Según ella, era mi deber, como su hermana ya que siempre me había apoyado. Algo en su actitud me pareció extraño y me negué a involucrarme. Ya tenía suficiente con mis propios problemas y no quería meterme en algo que podía volverse un desastre. Cuando le dije que no, su reacción fue tan cruel que me dejó sin palabras. Se enfureció y lo tomó como una traición imperdonable. Me advirtió que me arrepentiría y que encontraría la forma de hacerme pagar por haberle dado la espalda. Pensé que solo estaba exagerando y que se le pasaría, pero en retrospectiva creo que ese fue el punto de quiebre. Poco después, Bella comenzó a socavarme poco a poco hasta que finalmente soltó una mentira devastadora. Les dijo a mis padres que yo vendía drogas en la universidad. Fue un golpe inesperado. Jamás había consumido drogas, mucho menos venderlas. Pero Bella habló con tanta seguridad que mis padres no dudaron en creerle. Hasta el día de hoy no entiendo por qué lo hizo. No éramos las mejores amigas, pero tampoco teníamos una relación de enemistad. Era mi hermana después de todo. Nunca pensé que sería capaz de algo tan cruel. Su mentira destruyó mi futuro. Mi padre reaccionó con furia descontrolada. No me dio la oportunidad de explicar ni de defenderme, fue como si de repente hubiera dejado de ser su hija. La decepción y el desprecio en su mirada fueron más dolorosos de lo que puedo describir. Mi madre, por su parte, permaneció en silencio, pero su expresión lo decía todo, desilusión absoluta. Como si hubiera arruinado todas las expectativas que tenía sobre mí. Mientras tanto Bella solo observaba. No intentó detener el desastre que había provocado, ni siquiera pareció afectada por la situación. Simplemente se quedó allí, impasible. Ese mismo día mis padres me echaron de casa. No hubo oportunidad de aclarar nada. Me quedé sin apoyo, sin hogar y sin recursos. Tuve que abandonar la universidad porque no podía pagarla sin su ayuda. En cuestión de horas, todo lo que había construido se desmoronó. Durante los meses siguientes sobreviví quedándome en casas de amigos, durmiendo en sofás y aceptando cualquier trabajo que pudiera conseguir. Me sentía perdida, tenía sueños y aspiraciones, pero en un instante todo desapareció. Intenté contactar a mis padres, pensando en que me iban a creer, pero cada llamada resultaba en ser rechazada. Mi padre colgaba antes de que pudiera decir algo y mi madre simplemente repetía sus comentarios despectivos, negándose a escuchar o reconsiderar. Yo seguía esperando que vieran la mentira que dijo Bella y recordaran quién yo era realmente, pero ellos ya habían decidido. Para ellos yo era culpable, y eso era todo. Han pasado los años y poco a poco aprendí a reconstruir mi vida desde cero. Ahorré cada centavo de mi trabajo como mesera y luego volví a la escuela a tiempo parcial. Fue difícil, pero estaba decidida a demostrarme que podía construir mi futuro sin su ayuda. Durante este proceso conocí personas que se convirtieron en mi familia, amigos que reconocieron mi verdadero yo y me apoyaron después de que mi propia familia me diera la espalda. Me ayudaron a reconocer mi valor, me ayudaron a recuperarme y restauraron mi autoestima. Finalmente me gradué, conseguí un buen trabajo y comencé a vivir una vida de la que me siento orgullosa. Luego encontré a mi prometido ideal, Mark de 27 años. Él era amable y comprensivo, todo lo que me había faltado.
Cuando le hablé de mi familia, no me criticó ni me dio lástima. En cambio me explicó que la familia es más que solo sangre, que tengo derecho a elegir a las personas que entran en mi vida. Con él por primera vez me sentí amada y aceptada. Comencé a creer que no necesitaba la aprobación de mis padres para ser completa. A medida que se acercaba el día de mi boda volvieron a aparecer pensamientos sobre mi familia. No los veía desde hace 6 años. Parte de mí quería contactarlos y darles la oportunidad de arreglar las cosas, pero cada vez que lo pensaba, regresaban recuerdos amargos, rechazo, vergüenza, y cómo me desecharon sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué deberían ser parte de uno de los días más felices de mi vida si no estuvieron presentes en mis momentos más difíciles? Días después recibí un mensaje inesperado de mi padre. Me sorprendió ver su nombre en mi teléfono después de tantos años. El mensaje fue breve y directo. Me informó que mi madre estaba gravemente enferma y quería verme porque me extrañaba. No hubo disculpas, ni reconocimiento del pasado, ni conciencia del daño que causaron, solo una pequeña nota sobre la enfermedad de mi madre y su deseo de reconectar. También indicó que sabía que se acercaba mi boda y que él y mi madre querían involucrarse. Me sentí extraña y abrumada al darme cuenta de que de repente querían contactarme. ¿Dónde estaba esa compasión mientras yo luchaba por sobrevivir después de que me abandonaron? Se perdieron mi graduación, mi primer trabajo y prácticamente todo lo demás en mi vida. Ahora cuando mi madre está enferma actúan como si esos 6 años no importaran, como si pudiera perdonar y olvidar. Me parecía tan injusto. Puede que suene egoísta, pero esto me tomó por sorpresa y no me sentí bien al respecto. No estuvieron presentes en los momentos difíciles, pero ahora querían ser parte de los felices. Una ola de emociones me invadió. Me sentí culpable al pensar en mi madre estando mal. A pesar de todo seguía siendo mi madre, y la idea de su sufrimiento era difícil de soportar. Me di cuenta de que su deseo de verme no era solo por la boda, podría ser para hacer las paces antes de que sea demasiado tarde. Pero perdonarlos me parecía imposible después de todo lo que me hicieron pasar. Abandono, incredulidad y las dificultades que enfrenté sola, ¿cómo podría permitir que regresaran a mi vida como si nada hubiera pasado? Tras el mensaje, recibí varios más de familiares que no sabía ni que existían. Me dijeron que era terrible de mi parte no incluir a mis padres en mi boda y que lo que hubiera pasado anteriormente no debía tomarse en cuenta, dado todo lo que ellos habían hecho por mí a lo largo de mi vida. Esto definitivamente me sacó de quicio. Me resultaba casi gracioso que aparecieran cuando no invité a mis padres a mi boda, pero no me ayudaron cuando estuve casi sin hogar. Se lo conté a mi prometido y él me dijo inmediatamente que ignorara los mensajes de mis familiares porque no tenían importancia. Me dijo que apoyaría cualquiera de las decisiones que tomara, pero también me recordó que mi día de boda debía ser sobre nosotros siendo felices y disfrutando, no algo del pasado que duele ni los sentimientos no resueltos que acompañan. Me aconsejó que pensara en lo que me haría feliz a largo plazo, no solo por ahora. Sigo preguntándome si rechazar a mis padres ahora solo me causará más angustia, o si dejarlos entrar nuevamente a mi vida hará que todo empeore para mí. Estoy muy confundida. He trabajado duro para forjar mi propio camino y construir una vida sin ellos. Parte de mí quiere volver a verlos, pero tengo miedo de que dejar que regresen dañe todo lo que he construido. Y otra parte de mí se siente mal, especialmente cuando el estado de salud de mi madre es preocupante. No puedo negar que están intentando acercarse ahora, aunque me parezca que es demasiado tarde. Sigo creyendo que involucrarlos en la boda me permitirá finalmente seguir adelante y dejar el pasado atrás, pero luego recuerdo que me abandonaron basándose solo en las palabras de Bella, sin pruebas ni nada. No estoy segura de si puedo simplemente olvidar los 6 años anteriores. Mi boda es en unos meses y estoy realmente confundida. ¿Debería dejar las cosas como están o permitir que regresen? Para ser honesta, no estoy segura de si quiero que regresen a mi vida, así que necesito algunos consejos. ¿Soy la mala por no permitir que mis padres regresen a mi vida después de que creyeron las mentiras de mi hermana y me abandonaron? Actualización 1. Han pasado algunas semanas desde mi última publicación. Leí varios comentarios y me alegra ver que la mayoría de las personas consideran que no estoy siendo irracional en todo esto. Aún así sigo sintiéndome atrapada en un torbellino. Estuve muy nerviosa después de recibir la noticia de mi padre sobre la enfermedad de mi madre y su deseo de verme. Pensé en bloquear sus números de teléfono, pero también me preocupaba que al no darles la oportunidad, luego me arrepintiera. Entonces, sorprendentemente, mi hermana Bella se contactó conmigo. Recibí un mensaje de texto en el que me decía que se había enterado de mi boda. Añadió que mamá estaba enferma y quería arreglar las cosas. Parecía que todo había cambiado de repente. Bella, quien me había causado tanto dolor, ahora hablaba de la familia y de sanar. Expresaba su deseo de verme y resaltaba la importancia de reunir a la familia. Me dijo que siempre había sido parte de su vida y que quería que estuviéramos en paz. Pero lo único que podía pensar era en su traición que lo había arruinado todo. El mensaje de mi padre ya me había alterado, y el texto de Bella solo añadió más confusión. ¿Qué esperaba de mí? ¿Realmente creía que podría perdonarla con unas pocas palabras amables?
Se negó a disculparse o a reconocer los problemas que causó. En cambio seguía insistiendo en que la familia era lo más importante, especialmente ahora que la salud de mamá empeoraba. Todo se sentía falso, como si solo me contactara para aliviar su culpa. No pude evitar preguntarme si había otro motivo detrás de su mensaje, algo que no estaba viendo. Ella había sido fría y calculadora cuando mintió sobre mí y no podía quitarme la impresión de que todo esto tenía que ver con su imagen. La idea de ver a Bella después de tantos años era como volver a pasar ese mal momento nuevamente. Aún así, el hecho de que mi madre estuviera enferma me hacía sentir diferente. Me sentía terrible por querer mantenerlos fuera cuando había una posibilidad de que ella quisiera enmendar las cosas. Pero cada vez que pensaba en perdonarlos, cada recuerdo del pasado regresaba con más fuerza. Me preguntaba si alguna vez reconocerían los problemas que me causaron. La idea de que asistieran a mi boda me parecía casi absurda, como si pudieran aparecer como padres orgullosos después de todo este tiempo. Seguí pensando en la recomendación de mi prometido de priorizar mi felicidad a largo plazo. Mi boda debería ser una celebración alegre, no una fuente de estrés. Pero, ¿cómo podría encontrar paz si aún estaba enojada? No podía imaginar a Bella sentada en primera fila como si nada hubiera pasado. Decidí responderle a Bella con un mensaje corto. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y que no tenía una respuesta respecto a que ella y nuestros padres asistieran a la boda. Comenté que no estaba segura de cómo me sentía sobre ellos después de todo lo que había pasado entre nosotros. No sé por qué, pero esperaba que lo entendiera. Sin embargo, su respuesta fue simplemente otro mensaje sobre la familia, sin ningún indicio de arrepentimiento o reconocimiento de su conducta. Incluso tuvo la audacia de decir que entendía mis emociones, pero esperaba que viera el panorama completo y dejara el pasado atrás por el bien de mamá. Después de su respuesta yo estaba más confundida que nunca. Pensé que tener tiempo para reflexionar sobre mis emociones ayudaría, pero en realidad lo hizo todo más complicado. Familiares con los que no había tenido contacto en años comenzaron a enviarme mensajes, animándome a dejar ir mi ira y advirtiéndome que si no me reunía con mi familia pronto, me arrepentiría. Parecía que solo sabían una parte de la historia y pensaban que estaba siendo injusta. Sus palabras me dolieron, pero me di cuenta de que no tenían idea de lo que había pasado. Unos días después, mi padre me envió otro mensaje con más detalles sobre el estado de salud de mamá. No dio mucha información, pero estaba claro que ella no estaba bien. Dijo que mamá siempre me había querido y que quería que volviéramos a ser una familia. Me sentí rara, como si intentara hacerme sentir culpable. En lugar de disculparse o reconocer mi dolor. Pasé varias horas pensando en lo que diría si los volviera a ver. Imaginé contarles sobre los años de lucha, las noches sintiéndome completamente sola y sobre la traición de mi hermana. Pero en el fondo sabía que no cambiaría nada. Probablemente encontrarían una manera de justificar sus acciones y rechazarían mis emociones, diciendo que estaba exagerando. Mi prometido ha sido un excelente apoyo, recordándome que mis sentimientos son válidos y que puedo establecer mis propios límites. Me considero afortunada de tener a alguien que realmente entiende mi sufrimiento y que no me anima a perdonar solo por mantener las apariencias. A medida que se acerca la fecha de la boda, la presión fue creciendo. Estoy dividida entre querer dejar que mis padres y Bella regresen a mi vida para encontrar algo de paz, y protegerme de más dolor. Me preocupa que si no los dejo entrar ahora, me arrepienta después. Sin embargo, temo que abrir la puerta solo traiga más sufrimiento. El mensaje de Bella sigue sonando en mi cabeza, haciéndome cuestionar si estoy siendo demasiado dura. Pero luego recuerdo que ella nunca mostró arrepentimiento ni reconoció el daño que causó. ¿Cómo puedo seguir adelante cuando el pasado sigue tan presente? Me pregunto si perdonarlos realmente me ayudará a sanar o si solo abrirá viejas heridas. Estoy en un punto donde no sé si dejarlos regresar me dará algún cierre o solo más dolor. Así que aquí estoy dudando y contemplando aún. Actualización 2. Hola, han pasado aproximadamente 3 semanas desde mi última publicación. Unos días después de la actualización anterior llegué a mi límite y decidí ir a ver a mi familia. Después de semanas de postergarlo no pude ignorar la grave enfermedad de mi madre. Parte de mí quería mantener la distancia, pero me sentía culpable y sabía que me arrepentiría si no la veía una vez más por si no mejoraba. Fue 1 hora de camino hasta la casa y me costaba mantener la calma, pero me repetía a mí misma que lo estaba haciendo por mi madre, no por mi papá ni por Bella. Pero eso no hizo las cosas más fáciles. Me daba miedo ver la casa otra vez. Tengo tantos recuerdos de allí. Viví en esa casa toda mi vida hasta cuando me vi obligada a irme, y ahora sentía que debía regresar. Cuando llegué todo se sintió raro. Había pasado tanto tiempo, pero todo parecía casi igual. Para mi sorpresa mi madre era la única que estaba allí, sentada en una silla cerca de la ventana. Apenas la reconocí. Mi padre aún no había llegado, lo que fue un alivio, pero sabía que la confrontación sería inevitable. Me dolió verla tan débil y cansada. Estaba tan frágil que solo quería abrazarla y llorar. Solo podía pensar en todo el tiempo que habíamos perdido. Hubiéramos podido pasar tanto tiempo juntas si Bella no hubiera hecho lo que hizo.
Hubiera estado a su lado todos esos años, tal vez podría haberla ayudado de alguna manera. Mi hermana mayor hizo que no esa oportunidad. Mamá parecía emocionada y triste al verme. Por primera vez en mi vida no la vi como esa figura autoritaria a la que tanto quería impresionar. Solo era una madre, una persona que había cometido errores. Me pidió disculpas de corazón. Fue muy clara al decir que lamentaba no haberse puesto en contacto conmigo. Me explicó que no lo hizo en todos estos años porque se sentía avergonzada. Dijo que cuando se enteró de que Bella había mentido ya era demasiado tarde y pensó que nunca la perdonaría. También mencionó que había pensado varias veces en acercarse a mí, incluso escribió cartas que nunca envió. Se disculpó varias veces. Escucharla me hizo sentir tanto tristeza como alivio. No hubo discusión sobre obligaciones familiares ni expectativas. No hubo presión para perdonarla ni olvidar lo que pasó. Simplemente aceptó la responsabilidad por sus errores y se disculpó. Era demasiado para asimilar. Parte de mí quería gritar y decirle lo difícil que había sido todo, pero no podía. Solo la abracé y le dije que estaba bien. De verdad la perdoné. Era como si nunca me hubiera enfadado con ella. Ella me demostró que sentía arrepentimiento y yo no quería empeorar las cosas. Solo quería estar a su lado. En ese momento, mi padre entró y la atmósfera cambió por completo. Entró como si no hubiera hecho nada malo. No se disculpó ni reconoció el sufrimiento que me había causado. En lugar de eso minimizó mis sentimientos, aconsejándome que dejara todo atrás por el bien de la familia. Parecía creer que él era la víctima, ya que yo me había alejado tanto tiempo. Traté de mantener la calma, pero sentí una ira inmensa al hablarle sobre el dolor que me causó todo lo que pasó y cómo había logrado salir adelante en estos 6 años. Él lo desestimó con frases como: pensamos que estábamos haciendo lo mejor para la familia. Se negó a asumir la responsabilidad de sus actos y siguió desviando la atención, haciendo parecer que yo tenía la culpa por no haberme comunicado con ellos durante todos esos años. Mi madre se veía preocupada, pero permaneció en silencio. Tal vez estaba cansada de papá y de nuestras disputas interminables. Mi padre siguió intentando convencerme de que mi decisión de alejarme estaba equivocada. Fue frustrante y sentí esa impotencia que había experimentado en mi pasado, como si mi voz no tuviera importancia. Cuando pregunté por Isabella y dónde estaba, me dijeron que no podía venir. Fue raro, porque ella me había contactado hablando de familia y perdón, pero cuando llegó el momento de enfrentar el tema, no estaba. En el fondo no me sorprendió. Ella fue quien causó todo el alboroto y dejó que los demás lo resolviera. Después de la visita, me sentía agotada. En lugar de la tranquilidad que esperaba, me quedé en silencio mientras mi padre me daba una charla, esperando poder convencerme de perdonarlos. Sin embargo, entendí que no necesitaba su aprobación y que no tenía que encajar en una familia que me había fallado. Antes de irme, mi madre me pidió que volviera pronto. Sonaba desesperada y parecía triste. No estaba segura de si volvería, pero no podía decirle adiós para siempre. La abracé y le prometí que mantendría el contacto, invitándola a que me llamara cuando quisiera o necesitara. No podía pensar con claridad en el camino de regreso. Las disculpas de mamá fueron sinceras y significaron más para mí de lo que imaginaba, pero la actitud de papá y la ausencia de Isabella me hicieron sentir resentida, trayendo de vuelta la angustia que había intentado ignorar. Quería perdonarlos y seguir adelante, pero no sabía cómo hacerlo sin perder la cordura. Perdono a mamá. Ya no tengo nada en su contra. Pero, ¿y papá y Bella? No estoy segura de qué hacer con ellos. Mi boda es dentro de un mes y no sé si los invitaré o si los mantendré en mi vida. Estoy segura de que seguiré en contacto con mamá. Tal vez la invite. Sin embargo, como ya mencioné, no estoy segura sobre papá y Bella. Tal vez lo mejor sea seguir sin ellos, manteniendo la distancia por mi propia paz mental. Es difícil, siento una mezcla de remordimiento, odio y amor, y no sé si alguna vez conseguiré la paz que necesito. Por el momento es todo lo que les puedo contar, les mantendré al tanto si algo sucede. Actualización 3. Hola a todos, ha pasado mucho tiempo desde mi última actualización. Han pasado 6 meses, y han ocurrido muchas cosas. Hubiera dado una actualización antes, pero simplemente necesitaba entender todo lo que había sucedido. Mark y yo tuvimos una boda pequeña y privada. Después de todo lo que pasó con mi familia queríamos un día tranquilo, centrado en nosotros. Decidí invitar a mi madre y a mi padre. Mi madre estaba bastante enferma y sabía que me arrepentiría si ella no asistiera. Fue fácil invitarla porque ella había hecho un esfuerzo por acercarse a mí, y todo estaba bien entre nosotras. Reconoció sus errores y pude notar que realmente deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Decidí no invitar a Bella. No era para herirla, simplemente no podía confiar en que no causara más problemas. Bella me escribió después de la ceremonia, furiosa por no haber sido incluida. Le dije simplemente que no la quería allí y bloqueé su número. Fue un alivio, como si hubiera cerrado un capítulo difícil. Lamentablemente, aproximadamente 2 meses después de la boda, mi madre falleció. No sufrió.
Se fue en paz, con papá y conmigo a su lado. Agradezco el tiempo que pasé con ella, aunque fue muy poco tiempo. En sus últimos días, parecía más suave, más como la madre que conocía. A veces nos quedábamos en silencio, lo cual era reconfortante. Pude despedirme, algo que siempre voy a valorar. El funeral de mi madre fue uno de los días más difíciles de mi vida. Fue una reunión de familiares y algunos amigos cercanos. Quería reconocer y celebrar su vida. Bella también fue invitada, pero asumimos que no iría, ya que nunca se había comunicado con nosotros después de la muerte de mamá. Pero el día del funeral, llegó furiosa, exigiendo saber por qué no estuvo en la boda. Se descontroló. Sus gritos opacaron las cosas bonitas que se decían sobre mi madre. Me sentí humillada y dolida. Papá había llegado a su límite. Ya estaba pasando por un momento muy difícil tras perder a su esposa. Mis padres fueron novios desde el instituto, estuvieron juntos casi 40 años, y esta fue, sin duda, la peor experiencia de su vida. El egoísmo de Bella lo hizo explotar. Se levantó y le ordenó irse. Dijo que estaba insultando la memoria de mamá y que nunca quería volver a verla. La atmósfera se llenó de ansiedad. Todos se quedaron en silencio, sorprendidos. Yo tenía sentimientos encontrados. Parte de mí se alegraba de que papá finalmente la enfrentara, pero también me preocupaban las implicaciones de todo eso. Bella salió corriendo, quejándose de lo injusto que era todo. Fue un momento decisivo tanto para mi padre como para mí. Aunque no éramos particularmente cercanos, ambos sentimos que mamá merecía algo mejor que un entierro tan descontrolado. Curiosamente, este incidente nos acercó un poco. Nuestra relación no es ideal y ciertamente hay algo de tensión, pero hemos logrado mantener la calma. Él no se ha disculpado por su parte en todo este tiempo, pero ahora respeta mis límites y ha expresado el deseo de tenerme en su vida. Tal vez no estemos cerca, pero es una relación tranquila y por ahora eso es suficiente. Supongo que son pasos pequeños que hay que dar para mejorar nuestra relación. Estar en la situación en la que me encuentro ahora es extraño. Solía pensar que necesitaba unas disculpas, pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente necesitaba era soltar. La pérdida de mi madre fue difícil, pero me dio el cierre que necesitaba. Puedo quedarme con los buenos recuerdos de ella y dejar el resto atrás. No tengo intención de reconectar con Bella. He entendido que no todos saben cómo las dificultades que crean pueden afectar a los demás, y está bien. Ya no la necesito en mi vida. Ahora me concentro en mi relación con Mark y en crear algo positivo con él. Finalmente, me gustaría agradecer a todos por su apoyo durante este periodo tan difícil. Sus comentarios y comprensión han significado mucho para mí. Compartir mi historia ha sido un alivio, y saber que otros se preocupan me ha ayudado mucho. Aprecio a todos los que leyeron mis actualizaciones y compartieron sus consejos. Realmente ayuda a saber que no estaba sola en este camino.